Evangelio según San Marcos, capítulo número 4. Y este es un pasaje bastante conocido, el cual nos habla acerca de la parábola del sembrador. Y quiero que meditemos en este pasaje de la palabra, porque creo que a través de los tiempos y más ahora, es de gran enseñanza para nosotros, pues la palabra del Señor dice que cielo y tierra pasará, pero la palabra del Señor no pasará, sigue vigente desde el antiguo pacto hasta ahora, hasta el nuevo pacto. Es toda la palabra de nuestro Señor Jesucristo, pues hay quienes que invalidan el antiguo pacto o antiguo testamento, pero el Señor es claro cuando dice que cielo y tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente. Por tanto, que entrando en una barca, se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Tremendas enseñanzas que el Señor compartía a sus discípulos y a la gente en aquel entonces. El Señor usaba cosas de lo cotidiano en aquel tiempo para Él explicar, para poder enseñar la doctrina. Por eso dice que les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina, o sea, en su enseñanza. Porque muchas veces se hace quizá más fácil explicar a través de ejemplos como estos lo que concierne al reino de Dios y a la salvación del alma. Sin embargo, vemos lo que la palabra del Señor nos continúa diciendo. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola, y les dijo: a vosotros os es dado a saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas?
Entonces es como una pequeña exhortación del Señor, y esto me recuerda a Nicodemo, este maestro en Israel, donde el Señor, cuando tiene esta conversación con él acerca del nuevo nacimiento del agua y del Espíritu, y cuando le dice que es necesario nacer de nuevo, y él le pregunta o le dice al Señor, ¿cómo es posible que uno siendo ya viejo pueda volver a entrar al vientre de la mamá y volver a nacer? Y yo no sé qué habrá pensado de pronto en esa época acerca de los que de pronto ya estaban viejos y ya su mamá no estaba, ya quizá había fallecido. El caso es que en medio de toda esta situación, ¿qué es lo que sucede? El Señor le dice a Nicodemo, ¿eres tú maestro en Israel y no sabes esto? Como quien dice, siendo usted maestro en Israel, entonces ¿usted qué es lo que sabe? ¿Usted qué es lo que está enseñando? Pero gracias al Señor que en su manifestación vino precisamente a mostrarnos el camino por el cual debemos andar, como dice el salmista, y luego dice, sobre ti fijaré mis ojos. Y le dice el Señor, si aún hablando estas cosas terrenales no las comprendéis, ¿qué tal si les hablara las celestiales? Por eso, mis amados hermanos y amigos, es importante el conocimiento de la palabra del Señor y pertenecer a este reino, porque vuelvo y reitero, es en el reino de Dios donde la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Es dentro del reino, mas no fuera del reino. Y que no nos suceda como aquel escriba donde el Señor le dijo, bien has dicho, no estás lejos del reino. Y qué bueno que aparte de que tengamos conocimiento como este escriba, que porque le respondió bien al Señor, hablándole acerca de cuál era el gran mandamiento, se veía que tenía conocimiento a tal punto que el Señor le dijo, bien has respondido, no estás lejos del reino, aunque tenía algo de conocimiento. Y qué interesante, hermanos, que nosotros, aparte de tener el conocimiento, no estemos cerca del reino, sino que estemos dentro del reino, porque una cosa es estar cerca y otra cosa es estar dentro de él, y peor aún estar lejos. Dios nos ayude, nos guarde de todas estas cosas. Por eso nosotros debemos dejarnos guiar por el Espíritu. Entonces, si un maestro en Israel no conocía estas cosas, es decir, entonces usted qué es lo que sabe, qué es lo que enseña, cuanto menos la gente que no tenía esta capacidad, este estudio, esta maestría. Y aparte de eso, vemos también que entre sus discípulos había uno como Pedro que no era letrado, era un pescador, en fin. Entonces él comenzaba a la multitud a explicarle por parábolas, y él les da esta pequeña exhortación y les dice, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Muchas veces nosotros usamos también cosas de lo cotidiano para dar a entender algún pasaje de la palabra del Señor, y esto es bien siempre y cuando lo demos a la luz de la palabra, y no podemos extrañarnos pues por ello. Y sigue diciendo el Señor Jesús a la gente, a sus discípulos allí. En el versículo 14 comienza a explicarles la parábola del sembrador, qué es lo que significa, qué representa. Y dice San Marcos capítulo 4 versículo 14, dice de la siguiente manera, el sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los de junto al camino. ¿Quiénes? Versículo 15. Y estos son los de junto al camino.
en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Y por eso cuando uno va a enseñar, a predicar el evangelio, bien sea en el evangelismo tradicional donde se sale a las calles, o también bien sea en el evangelismo tipo apostólico en las casas, nos encontramos que hay personas que no conocen del Señor, pero escuchan la palabra y en muchas ocasiones se quedan asombrados y dicen: wow, con que eso decía la palabra, es impresionante. Yo no sabía que eso decía la Biblia. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. Y parece como si la persona estuviese muy contenta recibiendo esa palabra con gozo, con alegría. Y de pronto a uno como sembrador, quien el Señor usa para sembrar esa palabra, esa semilla allí, en ese hogar, en esa casa, uno se ilusiona y uno ve de pronto la persona está como entusiasmada, pero luego uno va a ver y siguen la vida común y corriente como la venían viviendo o llevando. Y dice la palabra que estos que fueron sembrados junto al camino, esta semilla que cayó junto al camino, son aquellos en los cuales se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Como quien dice: esto está muy bonito, sí, decía la Biblia eso, quedaron asombrados, aterrados, pero no le preste atención a eso, siga viviendo como viene viviendo. Siga deleitándose en el mundo, o quizá le pone una dificultad bien tremenda y colocan en duda la palabra del Señor. Pero si el Señor dijo que nos iba a bendecir, entonces ¿por qué sucedió esto? Vea, eso es mentira. Entonces viene Satanás usando de sus artimañas y quita esa palabra que se sembró en sus corazones. Y se olvidaron, no fue sino la emoción del momento mientras se les explicaba algo. Y luego dice la palabra del Señor en el versículo 16: estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, dice aquí, luego tropiezan. Esos son los que han sido sembrados allí en los pedregales. En esta antigua versión dice: a ese modo los sembrados en pedregales son aquellos que, oída la palabra, desde luego la reciben con gozo, mas no echa raíces en ellos, y así dura muy poco, y luego que viene alguna tribulación o persecución por causa de la palabra de Dios, al instante se rinden. Y no tienen en cuenta que el mismo Señor a través de su palabra está diciendo que es necesario que por muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Y esto como que tiene que ver más con el creyente, porque aún teniendo conocimiento de la palabra, pero cuando viene alguna tribulación o persecución por causa de la misma palabra, entonces ahí mismo se rinden. Comienzan quizá a cuestionar al Señor, cuando nosotros, mis hermanos, no debemos cuestionar a Dios. Es la palabra la que tiene que hacer el trabajo en nosotros y cuestionarnos a nosotros para nosotros podernos amoldar a lo que su palabra nos está diciendo y no a nuestros gustos o lo que nosotros queramos. Recuerden, hermanos, que aquellos hombres y mujeres, muchos de ellos sufrieron por causa del Señor, pero no fue motivo para desfallecer, aunque sintieron momentos
como dice el dicho popular, de tirar la toalla. Y por aquí le voy a mostrar un ejemplo que nos muestra la palabra en el libro de los Hebreos, capítulo 11. Hebreos capítulo 11 dice a partir del versículo 32, como ya el escritor de Hebreos resumiendo este capítulo, y dice: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, porque está hablando acerca de esos hombres y mujeres de fe. Y dice que por fe conquistaron reinos. Y analice usted que la palabra fe en el Antiguo Testamento solamente se encuentra en 3 ocasiones. Casi no era nombrada, pero el escritor a los hebreos menciona de que ellos tuvieron fe. Que aunque quizás no se conocía ese término, pero confiaron en el Señor. Creyeron a la palabra de Dios y obedecieron, como diríamos nosotros, a ojos cerrados. Confiaron plenamente en el Señor, como la locura de Noé de construir un arca inmensa en un lugar seco. Y claro, era locura para los que se iban a perder, pero para Noé era el método, era la manera en que Dios los iba a librar de aquel diluvio, de ese castigo que se venía sobre la tierra, y que todo aquel que entrara allí pues podría salvarse, de lo contrario no lo podía hacer. Y eso es lo que sucede. El Evangelio, mis amados hermanos y amigos, es ese medio, es esa arca que todo aquel que quiera entrar lo va a conducir a la salvación y ser librado de la ira de Dios que vendrá sobre la tierra. Y que este evangelio dice que para los que se pierden es locura, pero para los que nos salvamos es poder de Dios para salvación. Y dice: por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. ¿Por qué? Por fe. ¿Qué es fe? Esa confianza plena en Dios, a lo que Él nos habla a través de su palabra. Y me llama la atención esta frase que dice que sacaron fuerzas de debilidad. Pero desafortunadamente hay creyentes que la palabra queda sembrada es en pedregales, reciben la palabra con gozo, salen bendecidos del culto, salen bendecidos de una y otra manera, pero resulta que como no echó raíces, viene alguna persecución o tribulación por causa de la palabra, por causa de ser usted creyente. Entonces dice la palabra del Señor: al instante se rinden. Pero un hombre, una mujer que verdaderamente confía en Dios no se rinde, sino que saca fuerzas de debilidad. Y dice: se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Prefirieron morir conociendo, sabiendo de que en el día postrero el Señor los iba a levantar. Y sigue diciendo, versículo 36, otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Hermano, ¿qué diría? ¿Así le paga el Señor a los que le sirven?
Lo que pasa es que cuando nosotros conocemos a quién le estamos sirviendo, mi hermano, podemos confiar en Él a ojo cerrado, porque al fin y al cabo este cuerpo, sírvale usted o no a Dios, al fin y al cabo este cuerpo de algo tiene que volver al polvo de donde fue tomado. Entonces mejor servirle al Señor y sufrir por causa de Él, pero poder entrar a esa salvación y vida eterna que nos tiene preparado el Señor a todo aquel que cree y que confía en Él hasta la muerte. Y sigue diciendo el Señor, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Fueron hombres y mujeres tan grandes en fe, en confianza en Dios, y que hicieron milagros y prodigios tan impresionantes, porque Dios obraba a través de ellos, que el mundo no era digno de tener esos hombres y mujeres aquí en esta tierra. No era digno de tenerlos. Así como en una ocasión el Señor le dijo a Moisés cuando estaba cansado del pueblo, de tanta renegadera, de tanta queja, de tanta situación que les hacía a cada rato desobedecer la palabra de Dios. Le dice a Moisés: Moisés, yo voy a destruir este pueblo. Este pueblo no te merece, y más bien yo sí te voy a poner sobre un pueblo que sí merezca un líder como usted. Pero el Señor le dijo: Moisés le dijo al Señor: no, Señor, ¿qué van a decir los demás pueblos? ¿Los sacaste de Egipto para matarlos en el desierto? ¿Ese es el Dios de los israelitas? No, déjalos allí. Qué mansedumbre, qué humildad la de este hombre, habiéndole el Señor ofrecido un mejor pueblo para colocarlo como líder, porque ese pueblo al cual él estaba guiando no lo merecía. Y aquí está diciendo el Señor, el escritor de los Hebreos, diciendo que de los cuales, o sea, de estos hombres, el mundo no era digno de tenerlos. Dice: errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Eran perseguidos. Muchos se reunieron debajo, cientos de metros bajo tierra vivieron. Cuenta un libro de una historia de la vida real hace muchos años acerca del mártir de las catacumbas, cómo estos hombres vivieron en una gran tribulación y vivieron cientos de metros bajo tierra, pero prefirieron vivir así a negar el nombre del Señor, a negar a aquel que los había salvado. Y dice él, y cuenta la historia, que fueron hombres, mujeres y niños que aún muchos no conocieron qué era la luz del sol. Tenía unos pequeños orificios que daban hacia afuera, donde entraban pequeños rayitos de sol, así como cuando en una lámina de cine en esos huequitos traspasa un poquito el sol y se ve. Así vivían ellos para que les tratara de entrar algo de oxígeno. Habían cementerios allá. Pero cada que moría una persona de esta, en su lápida le colocaban epitafios impresionantes de fe. Aquí yace fulano de tal, que le llamábamos el ancla, porque a pesar de las impetuosas olas de la vida, se mantuvo firme hacia la patria celestial, camino hacia la patria celestial, y viviendo de esa manera. Ahora reflexionemos, hermanos, ¿cómo estamos viviendo nosotros? ¿Nos ha tocado una persecución semejante? ¿Nos ha tocado una situación tan dura como la de estos mártires? Hermanos, vivimos tiempos que de cierto modo podemos decir es fácil buscar de Dios y no lo aprovechamos. Y esta gente que vivieron de esta manera y fueron hombres grandísimos y poderosos en fe, en confianza en Dios. Y dice la palabra del Señor: y todos estos, versículo 39, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, termina con este broche de oro aquí, no recibieron lo prometido.
Y nosotros nos quejamos que porque le decimos al Señor, Señor, necesito 100,000 pesos para pagar los servicios y no llega ese dinero, y ya eso es un motivo para no volver a la iglesia, para no volver a buscar al Señor. Hermano, ¿qué vale más? ¿Nuestra salvación o las cosas de esta vida? Porque al fin y al cabo todo esto va a terminar. Bien sea porque nos toque morir, porque esa es la ley de la vida. Nacer, crecer, reproducirse y morir. O bien sea porque el Señor venga. Pero esto va a llegar un momento en que se acaba, porque se acaba y solamente nos vamos a llevar lo que hayamos sembrado aquí en vida. Lo que hayamos buscado aquí en vida. Así que si buscamos la presencia del Señor y nuestra salvación, lo único y más grande que nos vamos a llevar es la vida eterna con el Señor. Y si no, lo contrario, y ustedes ya saben de qué es la muerte y condenación eterna. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Y sabe algo, hermano, ellos quisieron ver estos tiempos y no lo lograron. Y nosotros que estamos viendo esa gloria del Señor, así como cuando David imploraba a través de su salmo, ¿hasta cuándo estarás enojado con nosotros para siempre? ¿Hasta cuándo has de esconder tu rostro de delante de nosotros? Cuando él se gozó delante del arca del Señor, cuando fue traída de regreso a Jerusalén, se gozó tremendamente porque él sabía que representaba la misma presencia del Señor, pero ese gozo era momentáneo porque ya el arca, él sabía, según la ley, no podía verla ni tocarla, pues era rey y tenía sus manos manchadas de sangre por las guerras que libró por el pueblo del Señor. Y solamente el sumo sacerdote era quien podía entrar allá y ministrar delante de la presencia del Señor. Y cuando ya él recapacita de esto y construye esa tienda y es metida y es la última vez que sus ojos la pueden ver. ¿Hasta cuándo, Señor, esconderás tu rostro de nosotros? Él quiso ver eso alguna vez en su vida y no lo logró. Todos estos murieron esperando lo prometido y no lo alcanzaron, pero eso no fue motivo de desanimarse en el camino del Señor, sino que dice que sacaron fuerzas de debilidad. Sacaron fuerzas de debilidad. Moisés vio la tierra prometida de lejos. Esa tierra prometida física la vio de lejos. No entró. Y la tercera vez que Moisés le dice al Señor, Señor, déjame entrar, el Señor le dice, no me hables más de este asunto, que no vas a entrar. Y con esa palabra dura del Señor, Moisés siguió siendo fiel al Señor. Y ¿sabe qué más me alegra? Que aunque no recibió lo prometido en el monte de la transfiguración, ahí junto con el Señor apareció Moisés y Elías, tipología del creyente que muere en Cristo y del que va a ser arrebatado en vida cuando el Señor venga por su iglesia. Es decir, Moisés no vio una tierra prometida física, pero siempre lo más importante, que es la vida eterna, la salvación de nuestra alma. Por eso las circunstancias de esta vida no pueden compararse a la vida grande, inmensa, maravillosa e indescriptible que el Señor tiene preparados para todo aquel que le ama. Entonces, mi amado hermano, que esta palabra no sea sembrada en pedregales, que la recibimos con gozo, pero a causa de la palabra, por causa de ser creyentes, viene alguna tribulación, alguna dificultad, entonces al instante nos rendimos y que de sacar fuerzas de debilidad como estos hombres de fe. Porque la persona, el creyente que verdaderamente confía en el Señor y tiene fe, no se rinde, sino que saca fuerzas de debilidad y el Señor está con ellos. Bienaventurado, Señor, el hombre que en ti confía, que en ti tiene fe. Y sigue diciendo, los otros sembrados entre espinas son los que oyen la palabra. Pero, mire esto, qué horrible. Pero los afanes del siglo y la ilusión de las riquezas
y los demás apetitos desordenados a que dan entrada, ahogan la palabra divina y viene a quedar sin fruto. También ahí está la palabra sembrada. Pero ¿qué sucede? Les puede más los afanes de esta vida. Les puede más la ilusión de las riquezas y las posesiones. Es que yo necesito esto, me voy a morir y no le voy a dejar herencia a mis hijos, qué sé yo. Hermano, usted tenga cuidado del Señor. Tengamos cuidado de nuestra salvación, que Él tendrá cuidado de nosotros. Esa es la promesa de Él. Esa es la promesa del Señor. Pero ¿qué va a pasar si yo alguna vez falto? ¿Qué será de mi familia? No se preocupe, porque si usted y yo le hemos sido fiel al Señor, Él va a seguir siendo fiel con nosotros aún después de muertos, preservando y cuidando nuestra familia. Porque Él sí todo lo puede. Él es fiel, por eso habla de la bendición del Señor cuando uno inculca el temor al Señor de generación en generación. Y dice que los afanes de este siglo, la ilusión de las riquezas y los demás apetitos desordenados a que dan entrada, entonces ¿qué sucede? Prefieren las diversiones y deleites temporales del pecado, porque es que son temporales. Hebreos 11 acerca de Moisés dice eso, que él prefirió los vituperios de Cristo que los deleites temporales del pecado. ¿Y qué es deleite? Deleite es algo que uno disfruta, que uno degusta, que uno se entretiene, no quisiera que pasara. Y el pecado en cierto aspecto a los ojos, a la carne es agradable, es deleitoso. Pero Moisés supo meditar e hizo un alto en el camino y dijo: no, yo prefiero los vituperios de Cristo que los deleites temporales. Él vio que todo lo que él podía obtener en Egipto, porque fue estudiado y era heredero de todas esas riquezas, él dijo: esto va a pasar, yo me muero, nada me llevo, esto se va a acabar, esto es una ilusión, esto es vanidad. Pero los vituperios de Cristo, el sufrimiento con mi pueblo, con el Señor, me va a llevar a una vida que no es una ilusión, sino una realidad que no se acaba, sino que es eterna, es para siempre. Y lo demostró el Señor y se lo confirmó no solamente a Moisés, sino a nosotros en el monte de la transfiguración. Esto pasa. Y preguntémonos qué ha de ser de nuestra vida si el Señor viene o nos toca partir. Pienso que es mejor deleitarnos en el Señor y no en el pecado. Por eso el salmista dice: deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él, o sea, ten fe en Él y Él hará. Y Él hará. Y dice el versículo 20: los sembrados en fin en buena tierra son los que oyen la palabra y la reciben y la conservan en su seno y dan fruto, quien a 30 por uno, quien a 60 y quien a 100. Entonces, mi hermano, esperamos que esta palabra del Señor, no solamente la que ha sido predicada en este momento, sino la palabra que usted tiene a su alcance ahí en la casa, caiga en buena tierra. Seamos buena tierra, que cuando esa semilla cae en buena tierra, echa raíces y está pegada ahí junto a la fuente que es la palabra de Dios. Y cuando llega el verano, el tiempo malo, permanece verde y da fruto en su tiempo. Dice: su hoja no cae y todo lo que hace prosperará porque ha echado raíces. Y viene el verano, ¿y qué sucede? Va a estar con su hoja verde. Es decir, va a llegar el momento difícil, pero en el momento difícil, ese árbol sembrado junto a corrientes de agua
ese árbol somos nosotros, esa agua es la fuente de la palabra del Señor. Entonces, ¿qué va a suceder? Como Hebreos 11, vamos a poder sacar fuerzas de debilidad, porque aunque no se vea por fuera, nuestras raíces están profundas en Él, en su palabra, y de allá vamos a obtener esa savia, esa llenura del Espíritu Santo para volvernos a levantar y conquistar aquello que el Señor ha puesto delante de nosotros. Mis amados hermanos, que esta palabra sea de bendición para nosotros, nos fortalezcamos en Él y seamos pues esa buena tierra para que esto dé fruto al 100%. La paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos mis amados hermanos. Amén.